Buen día, nosotros somos el equipo 2 y en esta ocasión les vamos a presentar el mapa conceptual de la unidad 4, estructura tridimensional de las proteínas. El equipo está conformado por Chávez Martínez Areli Josefina, Garibaldi Cortés Beatriz, Guerrero González Soleri, Guerrero Valencia Silvia Arisbet, López Delgado Getsemaní, Muñoz Gilbao Martín Eduardo y Rangel García Perla Clarisa. En esta ocasión, yo, López Delgado Getsemaní, seré la expositora y mi apoyo será Guerrero González Soler. Este es nuestro mapa conceptual sobre la unidad 4, estructura tridimensional de las proteínas. Estos cuatro colores representan los cuatro subtemas de la unidad. El azul representa el 4.1, visión general sobre la estructura proteica. El rosa es el 4.2, estructura secundaria de las proteínas. El naranja vendría siendo el 4.3, estructuras terciarias y cuaternarias de las proteínas. Y el amarillo es el 4.4, desnaturalización y plegamiento de las proteínas. Visión de la estructura proteica. Las proteínas pueden adoptar un número muy grande de conformaciones. Sin embargo, cada proteína posee una estructura tridimensional única y con ello funciones químicas o estructuras específicas distintas. Esto dependiendo de la secuencia de aminoácidos en una cadena polipeptídica. Cuando hablamos de conformación, nos referimos a la disposición espacial de los átomos de una proteína. Esto incluye cualquier estado estructural que pueda lograrse sin romper sus enlaces covalentes. En cuanto a proteínas nativas, o también se le llama conformación nativa, esta es la estructura plegada más estable, o también son las proteínas que se encuentran en cualquier conformación funcional y plegada. Proteína estabilizada por interacciones débiles. Con estabilidad nos referimos a la tendencia a mantener la conformación nativa. Un ejemplo de interacciones débiles vendrían siendo las interacciones hidrofóbicas. Estas se producen cuando al plegarse un polipéptido, los radicales hidrófobos se acercan debido a que son excluidos por el agua. Y después las moléculas de agua muy ordenadas en una capa de solvatación se liberan del interior, aumentando el desorden de las moléculas de agua. La capa de solvatación es cuando una proteína se solubiliza, quedando recubierta por una capa de moléculas de agua que impide que puedan unirse con otras proteínas, ya que si se unen con otras proteínas, esto provocaría su precipitación. Enlace péptido es rígido y plano. Para entender esto, primero tenemos que saber qué es un grupo peptídico. Un grupo peptídico es la unión entre el grupo amino y el grupo carboxilo de un aminoácido. Ahora, ¿por qué se dice que el enlace peptídico es rígido y plano? Esto se debe a que los 6 átomos del grupo peptídico se encuentran en el mismo plano, con el átomo del oxígeno del grupo carboxílico en posición trans respecto al átomo del hidrógeno del nitrógeno amida, y estos no se pueden girar libremente a causa de su carácter parcial doble enlace. Como están unidos con doble enlace, por esto no pueden girar y por esto están en un mismo plano y son rígidos. Ahora, representación de Ramachandran. Para entender esta representación tenemos que conocer la conformación tenemos que conocer que la conformación de un péptido está dada por 3 ángulos diedros o ángulos de torsión. Estos son phi, psi y omega, pero para esta representación solo se utilizan los primeros dos, que son phi y psi. Esta representación consiste en una representación de 2 dimensiones de los valores posibles de los ángulos que ya mencioné y de los residuos de las proteínas. Este diagrama es una forma de visualizar las regiones energéticamente permitidas para los ángulos diedros del esquema de una proteína. Nos permite determinar cuántos residuos se encuentran formando parte de un elemento de la estructura secundaria y cuántos presentan ángulos de torsión formados de acuerdo a la estructura de la proteína de la que estamos hablando. Estructura secundaria de las proteínas.
La estructura secundaria de las proteínas se refiere a cualquier segmento específico de una cadena polipeptídica. Esta describe la distribución espacial de los átomos de su cadena principal. Esto sin tener en cuenta la conformación de sus cadenas laterales ni su relación con otros segmentos. Esta se divide en dos, en hélices alfa y conformaciones beta o hoja plegada. Las hélices alfa fue el primer modelo con el que se trabajó. En 1948 fue cuando se empezó a trabajar con él. Aquí se buscaba la manera más práctica de poder representar la cadena polipeptídica y pues esta forma fue la de una hélice, ya que la estructura del esqueleto polipeptídico se encuentra estrechamente enrollado alrededor de un eje imaginario y por el centro pues está la hélice y los grupos R de los residuos aminoácidos sobresalen hacia afuera del esqueleto helicoidal. Para formar hélices alfa existen ciertas restricciones, las cuales hacen que las hélices alfa sean estables o no. Dentro de ellas está la tendencia intrínseca. Aquí, cada residuo aminoácido, para formar una hélice alfa, en esta afecta la capacidad de los átomos de la cadena principal para adaptarse a los valores de los ángulos phi y psi. En este caso, la que tiene mayor tendencia a formarse es la alanina. Esta forma más fácilmente los enlaces alfa. En las interacciones de los grupos R, en particular los que se encuentran a 3 o 4 residuos de distancia, por ejemplo, cuando se poseen residuos de ácido glutámico consecutivos, esto no hace que no se pueda formar la hélice alfa a un pH 7. Los aminoácidos cargados positivamente, por lo general, deben de estar a 3 residuos de distancia de aminoácidos cargados negativamente. Esto permite que se formen los pares iónicos. El volumen de los grupos R adyacentes. Un ejemplo de esto puede ser los grupos carboxílicos cargados negativamente de los residuos del ácido glutámico adyacentes. Estos se repelen con una intensidad que impide la formación de los hélices alfa. Y por último está la presencia de residuos de prolina y de glicina. Aquí estos dos hacen que se formen hélices alfa menos estables por diferentes situaciones. Por ejemplo, la prolina, como tiene un átomo de nitrógeno que forma parte de un anillo rígido, hace que la rotación no sea posible, ya que produce una curvatura desestabilizante para las hélices alfa. Y por otro lado, la glicina tiene más flexibilidad en formar otros residuos aminoácidos. Y los polímeros de la glicina tienden a formar estructuras arrolladas totalmente diferentes a las hélices alfa. Ahora, en la conformación beta o hoja plegada, fue la segunda estructura con la que se empezó a trabajar. Esta fue a partir de 1951. Esta es una conformación más extendida de las cadenas polipeptídicas. En ellas, el esqueleto de la cadena polipeptídica se encuentra extendido en zigzag, en vez de plegarse como una hélice. Gracias a esto se forma la hoja beta, la cual hace que la cadena polipeptídica se pueda disponer de manera adyacente, formando una estructura que asemeja a una serie de pliegues, lo cual forma la orientación amino-terminal a carboxilo-terminal. Esta puede ser misma en la cual se puede formar la hoja paralela. En la hoja paralela, su estructura ideal es en el ángulo phi de menos 39 grados y en el ángulo psi más 35 grados. Y su periodo de repetición es de 6.5 angstrom. Y también puede ser opuesta, en la cual se forma la hoja antiparalela.
En esta, la estructura ideal es en su ángulo phi es de menos 119 grados y en el ángulo psi de más 113 grados. Y su periodo de repetición es de 7 angstroms. La estructura de un polipéptido después de la hoja beta se, se puede definir por los ángulos phi y psi en todos los aminoácidos del segmento. Y los giros beta son los elementos de conexión que unen a los hélices alfa con los hélices beta. Estructuras secundarias pueden evaluarse con dicroísmo circular. La espectroscopía de dicroísmo circular, DC, es una técnica que mide la diferencia de absorción de la luz polarizada, ya sea en el plano derecho o izquierdo, que es ocasionada por la asimetría estructural de las moléculas. Los espectros de las proteínas se obtienen en la región ultravioleta lejana. Esta es de 190 a 250 nanómetros. En esta región, la entidad que absorbe la luz es el enlace peptídico. Estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas. En la estructura terciaria es la disposición tridimensional de los átomos que componen la proteína. Esta estructura es la responsable directa de sus propiedades biológicas, y esto se debe a las interacciones entre cadenas laterales. La estructura cuaternaria es la disposición de subunidades proteicas en complejos tridimensionales, donde algunas proteínas están constituidas por dos o más cadenas polipeptídicas o subunidades, ya sea idénticas o diferentes. La estructura terciaria está dividida en dos grupos principales, las cuales son las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas fibrosas son aquellas que presentan cadenas polipeptídicas dispuestas en largas hebras u hojas. Su función principal es la de dar soporte mecánico a las células y a los organismos. Estas suelen ser insolubles en agua y están formadas por unidades repetitivas simples que se ensamblan para formar fibras. Las proteínas globulares son aquellas que presentan cadenas polipeptídicas plegadas en formas globulares o esféricas. Estas contienen a menudo varios tipos de estructuras secundarias y la mayoría de ellas suelen ser enzimas y proteínas reguladoras, y estas son más o menos solubles en disoluciones acuosas. Las proteínas fibrosas están adaptadas a una función estructural, como ya les había comentado, que está conectada principalmente con la función biológica de las células. Ejemplos de proteínas fibrosas están las alfa-queratinas, el colágeno y la fibroína de seda. Una de las características de la alfa-queratina es que es una estructura protectora insoluble y resistente. Esta puede variar en que sea dura o flexible. Su estructura vendría siendo una hélice alfa entrecruzada con enlaces disulfuro. El colágeno es un filamento suave y flexible, y su estructura es conformación beta. La fibroína de seda tiene gran fuerza tensil, pero no tiene capacidad de estiramiento. En esta, su estructura es triple hélice de colágeno. Proteínas globulares. Las proteínas globulares o esferoproteínas se pliegan en forma esférica y forman estructuras más complejas. Entre algunas estructuras y funciones de las proteínas globulares, ejemplos de estas son las enzimas, las proteínas de transporte, motoras, reguladoras e inmunoglobinas. Otro ejemplo de proteínas globulares es la mioglobina. Esta es una proteína fijadora de oxígeno muy pequeña que se encuentra en las células musculares. Su función principal es almacenar y facilitar la difusión de oxígeno en los músculos en rápida contracción. Está formada por 153 residuos aminoácidos y un grupo
hemo, que es el responsable del color rojo oscuro de la sangre. Gracias a estudios de difracción de rayos X es que se pudo comprender más sobre la estructura tridimensional de las proteínas. La estabilidad de esta proteína se debe a sus interacciones hidrofóbicas, mayormente de los grupos R hidrofóbicos que se encuentran en el interior de la mioglobina, que están lejos del contacto del agua. Todos los grupos R polares, a excepción de dos, se encuentran en la superficie externa de esta molécula. Y esta es tan compacta que solo tiene espacio para 4 moléculas de agua en su interior. El grupo hemo está situado en una hendidura o una bolsa de la mioglobina. Como consecuencia de la elucidación, existen estructuras terciarias de las proteínas. Existen muchas, cientos de proteínas globulares que presentan solo una de las muchas posibilidades de plegamiento. Ejemplos de estas son la quimotripsina, la ribonucleasa, carboxipeptidasa, citocromo C, lisozima y mioglobina, que ya se mencionó ciertas características de ella. Estructura tridimensional de una proteína globular típica. Esta es un conjunto de segmentos polipeptídicos en conformaciones de hélices alfa y hojas beta unidas por segmentos de conexión. La estructura se puede describir mediante la forma y posición en que están plegados estos segmentos. Algunos métodos que se utilizan para determinar la estructura tridimensional es la difracción de rayos X y la resonancia magnética nuclear. Para comprender una estructura tridimensional, se necesitan analizar sus patrones de plegamiento, pero para ello se tienen que definir dos términos primero, que es dominio y motivo. Motivo, estructura supersecundada o plegamiento. Este es un patrón de plegamiento reconocible que incluye dos o más elementos de la estructura secundaria y las conexiones entre ellos. Describe una parte de la proteína o una cadena polipeptídica entera, aunque en algunos casos un único motivo grande puede incluir toda la proteína. Ahora, dominio. El dominio es una parte de la cadena polipeptídica que es estable de manera independiente y que puede moverse como una entidad única con respecto al resto de la proteína. Las reglas para conocer los patrones de plegamiento son las siguientes. 1. Interacciones hidrofóbicas. Estas aportan una gran contribución a la estabilidad de la estructura de las proteínas. 2. Coincidencias simultáneas de hélices alfa y conformaciones beta. Cuando coinciden simultáneamente las proteínas de las hélices alfa y conformaciones beta, se suelen localizar en diferentes capas estructurales. 3. Segmentos adyacentes. Los segmentos adyacentes en una secuencia de aminoácidos están normalmente apilados uno junto a otro en una estructura plegada. 4. Conexiones. Las conexiones entre los elementos de estructura secundaria no pueden cruzarse o formar nudos. 5. Conformación beta. La conformación beta es la más estable cuando los segmentos individuales están ligeramente torsionados en sentido dextrógeno. Respecto a la clasificación estructural de las proteínas, los investigadores organizaron este contenido en los bancos de datos basándose en los niveles de jerarquía de estas estructuras y las dividieron en 4 clases, que es todo alfa, todo beta, alfa sobre beta, estos con los segmentos alfa y beta alternados o entremezclados, y alfa más beta con las regiones alfa y beta en cierto grado segregadas. Esto quiere decir o con más regiones alfa o con más regiones beta. Estas 4 clases se dividen en niveles superiores de organización, que son clase y plegamiento. Y por debajo de estas, la categorización se basa en relaciones evolutivas. Por otro lado, la comparación de las estructuras de proteínas
tenemos a la familia de proteínas y a las superfamilias. La familia de proteínas son las que presentan una similitud significativa en su estructura primaria y poseen estructura terciaria y función similares, o ambas de estas características. Un ejemplo lo encontramos en los 3 dominios de la vida celular, que es la bacteria, la archea y la eucaria, mientras que las superfamilias son las que poseen 2 o más familias con escasa similitud en la secuencia de aminoácidos, que utilizan algunas veces el mismo motivo estructural principal y tienen funciones similares. En la estructura cuaternaria, una proteína multisubunidad también la conocemos como multímero, y a su vez un multímero con pocas subunidades lo conocemos como oligómero. Los oligómeros pueden contar con simetría rotatoria o simetría helicoidal. Esto quiere decir que se pueden superponer haciéndolos coincidir mediante la rotación de uno o más ejes. En la simetría rotatoria tenemos a la simetría cíclica, que esta implica la rotación alrededor de solo un eje. En la simetría diédrica es en la que un eje de rotación binario intersecciona un ángulo recto. Estas son muy abundantes, pero hay simetrías rotatorias más complejas, como lo es la icosaédrica, que esta cuenta con 12 vértices y 20 caras triangulares equilaterales. Y por otro lado, tenemos como protómero a la unidad de repetición estructural de una proteína multimérica. En la desnaturalización y plegamiento de proteínas, tenemos a la desnaturalización como la pérdida de estructura tridimensional suficiente para originar la pérdida de la función de la proteína. Existen 2 casos de pérdida de la estructura tridimensional. Una donde no ocurre un desplegamiento completo y otra donde tenemos una pérdida total de su conformación. Respecto a la desnaturalización en proteínas, este se puede llevar a cabo mediante diversos métodos. Uno de ellos es la temperatura. La mayoría de la desnaturalización es por el calor, ya que al aumentar el calor, esto afecta de manera compleja las interacciones débiles de una proteína. Estos son los enlaces de hidrógeno. Si se aumenta lentamente la temperatura, no ocurre un desplegamiento. Por otro lado, cuando hay un aumento de temperatura muy brusco, ocurre rápidamente un desplegamiento completo. Otro método de desnaturalización es mediante el pH y a la acción de extremos del pH. Esto quiere decir que se lleva a cabo mediante ciertos disolventes orgánicos de ciertos solutos o mediante detergentes. El tratamiento con estos puede considerarse relativamente suave, ya que no se rompen los enlaces covalentes de la cadena polipeptídica. Estos disolventes miscibles, detergentes y solutos actúan rompiendo las interacciones hidrofóbicas que forman el núcleo estable. Esto se da ya que los extremos de pH alteran la carga neta de la proteína, dando lugar a repulsiones electrostáticas y, consecuentemente, a la destrucción de los enlaces de hidrógeno. La secuencia de aminoácidos determina la estructura terciaria. Esto se logró mediante experimentos que demostraron que la desnaturalización de algunas proteínas era reversible. A renaturalización le llamaron a las proteínas globulares que son capaces de recuperar su estructura nativa y su actividad biológica si son devueltas a condiciones en las que forman un núcleo estable. Esto lo demostró Christian Anfinsen, que desnaturalizó y renaturalizó la ribonucleasa A. Sin embargo, sus resultados fueron favorables, pero trabajos posteriores demostraron que esta afirmación solo es válida para la minoría de proteínas. Pasos a seguir para la desnaturalización y plegamiento de las proteínas. Primero que nada, la desnaturalización es la pérdida de la estructura tridimensional suficiente para originar la pérdida de la función. Y el plegamiento es cuando la proteína vuelve a su conformación nativa. Existen diferentes métodos para realizar el plegamiento de una proteína después de su desnaturalización. El paso 1
es la formación de estructuras secundarias de hélices alfa y láminas beta. Estas actúan como núcleos de plegamento, estabilizando otras regiones ordenadas de las proteínas. Lo que causan es que aumentan el nivel de compactación. El paso 2 es la formación de dominios. Esto se realiza por agregación cooperativa de distintos núcleos del plegamiento. Se dice que son procesos cooperativos porque necesitan de pasos y no ocurren espontáneamente. El paso 3 es la formación de glóbulos fundidos. En las proteínas con varios dominios, estos dominios se agregan formando el glóbulo fundido. Paso 4 es la transformación de glóbulos en estructura terciaria. Aquí ya es cuando adoptan su forma nativa, cuando es una proteína monomérica. Y esta se logra mediante pequeños cambios conformacionales. El paso 5 es la adquisición de la estructura cuaternaria y forma nativa, pero esto es cuando tenemos exclusivamente proteínas multiméricas o con más de un monómero. Esto también se puede obtener por el autoensamblamiento, que esto depende de la secuencia de aminoácidos y ocurre generalmente en proteínas globulares. También está el folding funnel, que este depende de la energía libre de las proteínas. Y otra es el colapso hidrofóbico, que es parte de los glóbulos fundidos. Aquí lo que ocurre es que la fuerza motora que determina el plegamiento de una proteína es la estabilización energética que se logra secuestrando los residuos hidrofóbicos. Y estos se guardan o empaquetan en el interior, en el núcleo de la proteína, y es cuando ocurre el colapso hidrofóbico. Para un plegamiento asistido es necesario ciertas proteínas llamadas proteínas chaperonas moleculares. Estas son proteínas que interaccionan con polipéptidos parcial o incorrectamente plegados, y estas facilitan las rutas de plegamiento correctas o aportan microentornos en los que estos pueden llegar a tener el plegamiento. Ejemplos de estas proteínas son la HSP70. Esta es una proteína que se presenta generalmente en células que son sometidas a estrés por temperaturas elevadas. Estas se unen a regiones ricas en residuos hidrofóbicos de polipéptidos no plegados, evitando la agregación inapropiada. Y estas protegen a las proteínas que se han desnaturalizado por calor y a los péptidos que se están sintetizando. Las chaperoninas son otro ejemplo de proteínas chaperonas. Estas son elaborados complejos proteicos necesarios para el plegamiento de muchas proteínas celulares que no se plegan espontáneamente. Estas dependen del tamaño y de las propiedades de la superficie interna de la cavidad donde se desarrolla el plegamiento. Cuando existe un mal plegamiento en las proteínas, se produce una fibra llamada amiloide, que es insoluble extracelular, y un prión, que es una proteína identificada como un agente infeccioso, el cual causa enfermedades a mamíferos. La fibra amiloide lo que provoca son enfermedades amiloides. Ejemplos de estas puede ser la amiloidosis sistemática primaria, que esta afecta el riñón y el corazón, y la amiloidosis sistemática secundaria, la cual provoca enfermedades crónicas inflamatorias e infecciosas. Ahora, si identificamos que esta fibra afecta a un órgano en específico, como por ejemplo neuronas péptidos de beta amiloide y tau, al afectar en esta zona, la enfermedad que produce es Alzheimer. Cuando esta fibra afecta las células beta de isloides pancreáticos, lo que produce es la diabetes tipo 2. Y cuando afecta a las proteínas alfa-sinucleína, lo que produce es Parkinson.
Y pues con esto nos podemos dar cuenta de la importancia de un correcto plegamiento de una proteína y lo que puede ocasionar cuando no es correcto.